Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a la presentación de la obra editorial que se ha hecho en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México en el marco del centenario de la Constitución. Deben saber y debemos recordar que este año 2017, en términos de conmemoraciones históricas, en términos de conmemoraciones nacionales, es un año muy importante porque es el año en que se cumplen 100 años de nuestra Constitución. 100 años de tener un texto constitucional vigente en la historia de nuestro país. Nunca antes un texto había tenido tantos años de observancia y por eso es que este año nos permite reflexionar sobre el origen de nuestra Constitución, reflexionar sobre su contenido y sobre la evolución que ha tenido nuestra Constitución en 100 años. El día de hoy tenemos el honor que nos acompañe el doctor Imer Flores, quien es doctor en Derecho, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y además es autor de uno de los libros que hoy vamos a presentar. A quien de antemano le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia, al doctor Imer Flores. Antes de ceder el uso de la palabra, les quiero comentar que las publicaciones que hoy vamos a presentar, especialmente la obra de la autoría del doctor Imer Flores, de la Doctrina Constitucional Mexicana, ustedes las van a poder descargar y consultar gratuitamente en los portales que tenemos a su disposición. El portal oficial del Centenario de la Constitución, www.constitucion1917.gov.mx, y el del portal del INER, que es www.iner.gov.mx. Además se encuentra en el stand 118 de esta Feria del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. Van a poder también ustedes encontrar estos libros para poderse adquirir. Dentro de las publicaciones que se han hecho, tenemos ya 130 publicaciones de la colección Biblioteca Constitucional. Se están agrupadas en distintas colecciones que nos permiten identificar algunos aspectos específicos de nuestra Constitución. Por ejemplo, tenemos una serie que se llama Nuestros Derechos, una serie que nos permite identificar cuáles son los derechos que tenemos los ciudadanos de acuerdo a aspectos específicos. Por ejemplo, los derechos de los trabajadores del campo, de los arrendadores y de los arrendatarios, de los usuarios de la banca, derechos a la diversidad sexual, de las niñas, niños, familias. Es decir, nos permiten identificar aspectos muy específicos sobre los derechos que nosotros vamos a ejercer como ciudadanos. Pero también hay otras series que nos indican la posibilidad de conocer temas directamente de nuestra Constitución. Por ejemplo, tenemos una serie que se llama Grandes Temas de nuestra Constitución, Grandes Temas Constitucionales. Identificar temas como los derechos humanos, la separación de poderes, el artículo 3 de la Constitución en materia educativa, el artículo 123 en materia de los derechos de los trabajadores. Tenemos también sobre el municipio libre. Este tipo de libros nos permiten ahondar en algunos temas relevantes dentro de nuestra Constitución. Pero dentro de estas series tenemos una, es a la que le vamos a dar una particular relevancia dentro de esta feria del libro, que se llama México y la Constitución de 1917. Esta serie se integra por 12 tomos, en donde se van a condensar temas que nos permiten identificar el origen de nuestra Constitución, cuál es el contexto histórico en el que se crea nuestra Constitución hace 100 años, recordando que nuestra Constitución de 1917 es producto de la primera revolución social en el mundo, la Revolución de 1910. Esta que en el Plan de San Luis promulgado por Francisco I. Madero convocaba para que en esta plaza, el 20 de noviembre de 1910, los ciudadanos de la República nos levantáramos en armas en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Desde ahí iba a iniciar el movimiento revolucionario y en este primer libro del contexto histórico nos da la referencia de cómo inicia la revolución, pero cómo se van gestando el camino para la discusión de los temas en el Congreso Constituyente, una discusión que nos permite tener la Constitución que hoy tenemos.
Y dentro de esta serie hay varios temas que indudablemente el tiempo no nos alcanzaría, y aquí es donde le voy a ceder el uso de la palabra a nuestro invitado, al investigador Imer Flores, para que nos pueda hablar de este libro que se llama La Doctrina Constitucional Mexicana, que indudablemente nos va a permitir identificar cuáles han sido las grandes aportaciones de aquellos estudiosos de la Constitución en estos 100 años de vigencia. Ha habido distinguidos constitucionalistas que nos han permitido identificar estos grandes temas de nuestra Constitución y la evolución que han tenido en 100 años. Le cedo el uso de la palabra al doctor Imer Flores para que aprovechemos estos minutos dentro de esta presentación, y de antemano reitero la bienvenida al doctor Imer Flores. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, gracias a ti por la presentación, pero ciertamente gracias al INERM, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, por la oportunidad de compartir aquí esta oportunidad con ustedes de presentar la colección, las diferentes colecciones, y concretamente hacer referencia al libro que a mí me pidieron que yo editara sobre el tema de la Constitución de 1917. Como ya decía Francisco, ahí son diferentes colecciones. Yo creo que eso es algo que vale la pena tener muy presente. A Francisco le faltó decir que como referencia el stand está exactamente en la otra esquina, a esta misma altura, esto está en la mera esquina. Yo creo que por ahí vale la pena que sí se den una vuelta. La colección de nuestros derechos, y eso déjenme decir algo brevemente, creo que es muy importante. Decían la Revolución Francesa, la Declaración Francesa decía que aquel pueblo que no tenía los derechos o la división de poderes, pues carecía de constitución. Entonces nosotros, los mexicanos, tenemos una constitución, y la constitución tiene esas dos grandes partes: la parte dogmática donde están contenidos esos derechos, pero también la parte orgánica donde se distribuye, se divide las competencias, los poderes. Y en ese sentido creo que es muy relevante que esta colección de nuestros derechos, que ha sido una colección que ha pasado por diferentes editoriales, ¿no? del Instituto de Misiones Jurídicas con la Cámara de Diputados y ahora con el INER, es una publicación que me parece que es fundamental para que uno lo conozca en los diferentes ámbitos que le toca, ¿no? Me acuerdo, hay diferentes títulos, ¿no? Derechos de los servidores públicos, derechos de los consumidores, derechos de los estudiantes o de la educación. Entonces, hay como muchos temas que siempre vale la pena que uno se pueda acercar a conocerlos. Pero bueno, decía Francisco también, como son muchos títulos, decías ahorita 130, decías, y entonces 130 títulos que me parece que reflejan muy bien cómo hubo un compromiso muy serio por conocer nuestras, ¿qué les diría yo? Nuestras instituciones constitucionales, los derechos, las diferentes facetas de la Constitución del 17. Y concretamente decíamos que está la colección en la que yo participé y el tomo que a mí me tocó coordinar, que se llama Doctrina Constitucional Mexicana. Yo básicamente lo que me topé de entrada con una primera decisión metodológica que tenía que tomar era si escribía yo un libro sobre los autores, si pedía que diferentes colegas me ayudaran a escribir capítulos sobre diferentes autores, y a final de cuentas, un poco como aprovechando la plataforma que daba o que da el INER de esta colección en este gran marco, compilar extractos de los diferentes grandes constitucionalistas mexicanos, y por constitucionalistas diría yo, desde los mismos constituyentes. El libro contiene textos de al menos 3 de los constituyentes, Hilario Medina, Paulino Machorro y Trunchuelo, y entonces al menos 3 de esos constituyentes están textos de ellos. También incluye, por ejemplo, textos de Luis Cabrera. Luis Cabrera hacía referencia a la misión del procurador, ¿no? Un tema que siempre ha sido muy relevante, y quisiera como hacer notar que la discusión de que el fiscal debe ser independiente es una discusión que estaba desde los tiempos de Luis Cabrera. Luis Cabrera, como saben, fue uno de los ideólogos de la Constitución, de la Revolución y luego de la Constitución, y en ese sentido me parece como muy claro que tengamos como esta forma de entender cómo las ideas no son cosas que aparecen hoy, y no es por una mera coyuntura que hoy salgan esos temas, sino que han sido temas que hemos estado pensando y reflexionando durante muchos tiempos, buscando cuál es el mejor diseño para resolver problemas. Y en ese sentido, decía yo, está, por ejemplo, el tema del procurador, un texto de Luis Cabrera.
decía que de entrada pues está un texto alusivo a los discursos de la propia Constitución, a un texto de Hilario de Medina, en el momento en el que se estaba jurando la Constitución del 17, y al rato cerraré con una cita de él, pero pues bueno, decía yo que diferentes reflexiones sobre los diferentes actores, sobre la valía de esa Constitución. Y uno de los temas que ya decía Francisco es cómo la Constitución del 17 es concebida o conocida como la primera Constitución social del mundo. Y ese legado histórico que tiene la Constitución es indudable, ¿no? Y a mí me gusta como decir que además se suma una trayectoria que podemos remontarla a la Constitución del 14 de Apatzingán, pero sobre todo a la del 24 donde se decidió la forma federal, a la del 57 donde además hicimos un compromiso ya, además de reiterar el compromiso con lo federal, con una Constitución más liberal. Pero ciertamente la del 17, que como saben, se realiza sobre la Constitución del 57, pues se tiene que hacer con algunos aportes originales, novedosos, sobre todo para esa época, y se vuelve entonces como la Constitución social, la Constitución como de la justicia social, sobre todo, como sabrán, de los campesinos, de los obreros, y en ese sentido, ese legado de esa Constitución, ese contenido altamente social, me parece muy relevante, y hay una sección ahí para destacarlo. Los textos son del propio Hilario Medina, de Mario de la Cueva, pero también incluyo un texto de Alberto Trueba Urbina. El texto de Alberto Trueba Urbina me parece especialmente relevante para esa sección, porque es de los que hace ver cómo esa Constitución de México del 17, que se discute entre diciembre y enero diciembre del 16 y enero del 17, cómo esa Constitución fue recogida en los tratados de Versalles, que para poner fin a la Segunda Guerra Mundial y también para ponerle o dotarles de contenidos más sociales a las diferentes normas de los diferentes países. Entonces, ese legado ahí está claro, creo muy preciso, muy visible, cómo también ese legado trascendió nuestras fronteras, fue más allá de nuestras fronteras, a llegar a otros países. Y entonces no es como sorprendente que entonces cuando venga la Constitución de Weimar en el 19, la Constitución de Weimar venga a retomar algún aspecto social. O en su momento la misma Revolución Rusa tenga que también tener algunos referentes en la Constitución mexicana. En los temas, como decía yo, la Constitución se divide básicamente en estos dos grandes apartados: derechos humanos y separación, división de poderes. En el tema de los derechos humanos, habría que recopilar textos. Uno de los que originalmente inició con esta reflexión de los derechos fue precisamente Octavio Hernández. Entonces, recogemos un par de textos de Octavio Hernández, también algún texto crítico contra la Constitución del 17 que en su momento redactó Emilio Rabasa. Este es Emilio Rabasa Estebanel, el que escribió originalmente Constitución y Dictadura, que era un texto que defendía el régimen porfirista. Entonces no era como necesariamente muy proclive, muy partidario de la revolución y de la nueva Constitución, y él escribe un texto muy crítico sobre el artículo 27, que es, como saben, el artículo de la propiedad, ¿no? Y ahí ese tema, y quisiera también como dejarlo entrever, cómo los temas son temas que siguen estando mal que bien por ahí presentes, porque también lo decía Francisco, nuestra Constitución pues es la que ha estado vigente los últimos 100 años y es la que nos ha de alguna forma guiado, y aunque le metemos mano y la hemos reformado para un lado o para el otro, hemos ido manteniendo esa columna vertebral, nos ha seguido llevando durante estos años. Y entonces, cómo los diferentes temas siempre regresan a estas discusiones. Y ahí, insisto, ¿por qué me parecía a mí relevante rescatar los textos de los autores mismos, más que hacer interpretaciones de trasmano, donde uno luego no siempre acierta a decir qué es lo que querían decir esos autores? Pues mejor leerlos directamente a ellos. Ciertamente hay también un par de textos con relación al que se escriben en la época de la Segunda Guerra Mundial, en la que, como saben, pues estamos en una situación de suspensión de garantías, en donde era necesario regresar a la normalidad. Y a mí me parece como muy sugerente que estemos hoy justamente presentando estos libros. Estamos, no sé si lo hayan reflexionado, justamente a un mes del temblor del pasado 19 de septiembre, y cómo aquí se hablaba de regresar a la normalidad en un contexto de una guerra mundial y que había que retomar la normalidad una vez que concluyera la guerra mundial. Aquí me parece que también estamos en un contexto, no diría igual, pero es parecido, ¿no? Cómo también estamos
retomando nuestra normalidad después de unos trágicos sucesos de hace un mes. Y entonces, en ese sentido, me parece también, y eso sirva para los organizadores de la feria, el reconocimiento a mantener la idea, el espíritu de seguir con estos trabajos y colaborar en este afán de poco a poco regresar a la normalidad, ¿no? Entonces, como verán, a mí en lo personal siempre me emociona que yo leo cualquiera de estos textos y le encuentro alguna relación con algo que está pasando hoy, me ayuda a entender lo que está pasando hoy, me sirve para cuestionarme o criticar algunos de los aspectos que me parecen que sean quizás cuestionables, y en ese sentido siempre hay mucho que decir, ¿no? Obviamente, si hablamos de división de poderes, pues tendríamos que hablar del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial. Entonces ahí tenemos diferentes textos sobre los diferentes poderes, incluyendo, decía yo, uno de los de Paulino Machorro, que fue uno de los constituyentes, que luego también fue ministro de la Corte. Entonces, Hilario Medina, Machorro, Trunchelo, los tres que fueron constituyentes, a su vez luego fueron ministros de la Corte. Y bueno, también sirva la referencia que estamos a contraesquina del otro lado justamente de la Corte, y que me parece también como muy relevante conocer qué es lo que nuestros diferentes tratadistas, nuestros autores decían, y cómo eso pueda servirnos hoy en día. A mí en lo personal, un tema que siempre me ha gustado mucho y que me parece que es un tema muy, muy interesante que hay que mantener siempre muy presente, es el tema de la reelección del presidente de la República. Como saben, se llegó a una especie de compromiso, de alguna forma, por un lado, llegar a una prohibición absoluta de la reelección del presidente, pero sí ampliarle un periodo de 6 años. Y en ese sentido, si bien, como sabrán, el tema de la reelección o la prohibición de la reelección del presidente fue un tema que fue y vino en el siglo XIX, ya el siglo XX fue claramente llegar a una decisión clara sobre el tema. Pero esa discusión sobre la reelección del presidente pues era una discusión clave, ¿no? Y cómo llegamos ahí también al tema del presidencialismo. Ahora, el problema es que en el proceso de prohibir la reelección del presidente, también llegamos a prohibir la reelección de los legisladores. Y como saben, ya eso fue algo que reformamos recientemente, el 10 de febrero del 2014, cambiamos esta posibilidad de que ya nuestros legisladores sean reelectos. Y yo no sé si lo tengan con ustedes muy presente, pero ya nuestros legisladores, diputados y senadores que elijamos en las próximas elecciones generales, que son las que vienen el próximo año, pues son los primeros que se van a poder beneficiar de esta posibilidad de la reelección, insisto, para el caso de los legisladores. Mientras habíamos llegado a una prohibición absoluta y tajante en el caso del presidente, y eso había implicado también la prohibición de los legisladores, hoy por hoy ya hemos regresado, y nótese, eran los términos originales de la Constitución del 17 que hablaba de la reelección de los legisladores. Fue por este compromiso de prohibir al presidente y también prohibir a los legisladores que se estableció esta prohibición absoluta. Pero ya hoy por hoy que hemos, creo, cambiado mucho, hemos madurado la idea, vamos y llegamos otra vez a restablecer la reelección de los legisladores, insisto, en los términos que estaba originalmente en la Constitución del 17. Y eso creo que regresa a rescatar la importancia de la propia Constitución, pero sobre todo del esfuerzo editorial que hace el INERM, de ir identificando los libros, los temas que hay que estar publicando para estar difundiendo y divulgando esta cultura constitucional. De los temas que también están siempre en estas discusiones, como saben, somos una república federal, lo decía yo, que la Constitución del 24 eso fue el gran legado que nos dejó, y entonces esas referencias al municipio y al nivel federal, y cómo se tendrían que coordinar los poderes, los diferentes órganos en los diferentes niveles de gobierno, me parece que eso también había que incorporarlo. Entonces hay textos de Miguel Lanz Duret y de Pedro Zorrilla. Quizás habría que hacer una aclaración, una nota. Yo me centré sobre todo en la doctrina constitucional de los primeros 75 años de la Constitución. No me quise venir como a la discusión contemporánea, sino quedarme con los autores como clásicos de estas discusiones, ¿no? Entonces también incluí un capítulo sobre la separación Iglesia-Estado, y además creo que es muy representativo que toca el tema justamente viendo hacia la catedral, ¿no? Entonces, cómo el Estado mexicano, y digamos la Constitución del 57, que en pleno contexto de la guerra de la Reforma, en era de la Reforma, pues no entra a hacer claramente esa declaración, sino que se requiere después de una reforma de la Constitución del 57 para meter el tema de la separación Iglesia-Estado. Pero ciertamente es la Constitución del 17 la que recoge
Y el debate, y ahí puedo referir a otras de las colecciones que tiene el INERM, están los debates de los constituyentes, diferentes libros sobre cómo los diferentes actores fueron tomando sus notas de la discusión y del debate. Entonces están los libros de Paulino Machorro, el de Borges y Carrillo Flores, ¿cómo es? Romero Flores. Y entonces ahí están varios libros donde se ven estos debates, y uno de los que a mí siempre me ha parecido que es un gran debate siempre fue el tema de la separación Iglesia-Estado. Como saben, digamos, veníamos de una tradición de una fuerte influencia de la Iglesia Católica que todavía hoy en día tenemos, sigue siendo la Iglesia dominante o preponderante, pero también teníamos una tradición que venía de tratar de poner claramente una separación Iglesia-Estado. Y en esa tensión había como estos dos grandes bandos, ¿no? En el constituyente, entre los típicamente que conocemos como jacobinos, los comecuras, ¿no? Y aquellos que por su propia naturaleza católica querían ser, o conservadora, querían como matizar siempre las ideas. Y a mí me parece que en las discusiones se puede ver muy claro cómo estábamos en estos movimientos pendulares, ¿no? De un extremo completamente jacobino a un extremo medio conservador, y cómo encontrábamos una salida, un camino, diría yo, una ruta en el término medio, como decía Aristóteles, ¿no? Esta parte ni tanto por exceso ni tanto por defecto, y encontrar un término medio que fuera más o menos virtuoso. Y así creo que logramos llegar a una constitución, concretamente en el tema de separación Iglesia-Estado, que creo que resolvió bastante bien el problema, sobre todo para esa época. Y que todavía me parece que el tema, como sabrán, ha sido un tema que hemos discutido recientemente y ha sido objeto de diferentes reformas a la Constitución en años recientes, donde inclusive se le incorporó al artículo 40 de la Constitución, cuando dice que somos una república representativa, democrática, le agregamos laica y federal, compuesta de estados libres y soberanos. Entonces, ¿cómo este detalle o este tema de la separación Iglesia-Estado no es un tema menor, es un tema muy relevante que había que incorporar también a esta discusión, a esta reflexión, y por eso está en los textos que están por ahí. Y quisiera hacer referencia a dos ejes más de los temas que abordé. Uno es, por un lado, las reformas a la Constitución. Parte de la clave, parte del éxito que ha tenido la Constitución del 17, que aunque había instaurado un procedimiento dificultado de reforma, es decir, que se iba a requerir de la aprobación, discusión y aprobación de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, más la aprobación de las legislaturas de los estados, en el papel eso hace un procedimiento dificultado. No es un procedimiento ordinario, no es un procedimiento sencillo, sino que era un procedimiento complicado, complejo, que en el papel ese es el procedimiento que adoptamos, pero en los hechos ha sido suficientemente flexible para que en estos 100 años de vida de la Constitución del 17 llevemos 232 decretos de reforma. Uno de los más recientes, como saben, es el decreto que reforma y transforma a lo que conocemos como Distrito Federal en la ahora Ciudad de México. E insisto, otra vez, cómo toda la doctrina constitucional mexicana es la que de alguna forma ha permitido o ha de alguna forma facilitado, propiciado que podamos mantener un mismo texto constitucional, sí, altamente reformado. Yo ahí estoy seguro que si los constituyentes vieran el texto, dirían esto ya no es la Constitución que nosotros aprobamos, sin duda alguna se darían cuenta, les sonaría que eso, algunos párrafos los pusieron ellos, pero les quedaría claro que ya no es la misma, pero eso creo que ha sido parte del mérito, cómo la misma Constitución incorporó esta posibilidad de reformarse. A mí me parece que se ha reformado en exceso. A mí me parece que no deberían ser tantas reformas, podrían ser menos. Pero también parte de lo que me parece, y por qué lo quería ligar, porque decía que quería tocar dos temas más. El otro tema es el del control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad es un mecanismo que tenemos para protegernos de las propias autoridades. El mecanismo o la figura más conocida es el amparo. El amparo es típicamente utilizado por los ciudadanos en contra de actos de autoridad. Pero además del amparo, también tenemos otros mecanismos, hoy por hoy, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, pero el punto clave era que en un momento del debate era qué mecanismos o quiénes se podían ejercer ese control de constitucionalidad. A mí me parece que el control de constitucionalidad tendría que ser mucho más difuso, mucho más amplio, para que cualquier órgano tuviera esa facultad de ejercer ese control de constitucionalidad. Y sí, que algún órgano se reservara la declaratoria de inconstitucionalidad, que es hoy una atribución que tiene la Corte.
pero que eventualmente tuviéramos la posibilidad de hacer o realizar esos controles de constitucionalidad. Y aquí el segmento de los textos que están aquí hace referencia a una discusión, insisto, aquí en la Corte, en la que tenían que resolver ellos hasta dónde se podía llegar con el control de constitucionalidad. Y básicamente en una ponencia de un ministro, Gabino Fraga, seguramente por ahí le sonará el nombre, Gabino Fraga, él llegaba a la conclusión de que solamente era el amparo el único vía para revisar sobre reformas y que como solamente ese vía, además era una vía que le correspondía al Poder Judicial de la Federación vía la Suprema Corte. Entonces estableció un doble monopolio de que solamente el control de constitucionalidad fuera por la vía del amparo y que solamente fuera la Corte la única titular para poderlo hacer valer. Lo cual vino, como creo yo, a controlar y a centralizar el proceso judicial, si quieren, en una última instancia que era la Corte. Y eso quizás tenga sus cuestiones para ser criticado, pero es parte de lo que justamente está en los textos que acompañan al texto de Gabino Fraga. Tanto Antonio Martínez Báez fue un fue un profesor de la Facultad de Derecho constitucionalista, pero él a su vez era hijo de un constituyente. Entonces ahora sí que hijo de Tigre Pintito, ¿no? Él había sido heredado este amor por la Constitución y se dedicó su vida al estudio de la Constitución, y él decía que estaba mal ese doble monopolio, que teníamos que entender que todos los órganos tendrían que poder ejercer ese control de constitucionalidad, o por lo menos cuestionar la constitucionalidad de las normas, y que no tenía por qué reducirse nada más al amparo. Y al igual que él, otro autor, Antonio Carrillo Flores, que también está incluido en esa sección, incluye o incorpora un texto sobre esta misma discusión y también sobre esa misma crítica de por qué controlar o centralizar el control de constitucionalidad solamente en un órgano cuando habría que mantener un control más difuso. Incluyo ahí en esa misma sección, para cerrar, un texto del maestro Fixamudio, un clásico sobre la materia de la estructura procesal del amparo, que fue su tesis de licenciatura por ahí del 1955 y que luego se vino a reproducir hace un par de años, en 2015. Su tesis era muy novedosa en aquel entonces y sigue siendo una tesis muy vigente para esta discusión que quisiera yo como rescatar de cómo tenemos que entender una concepción más amplia del control de constitucionalidad. Y bueno, decía yo que, y ya para no excederme yo mucho en el uso de la voz, quería leerles un parrafito de Hilario Medina, del discurso que él pronuncia en el seno del Constituyente, porque me parece que refleja muy bien lo que me gustaría como que se lleven como el mensaje. El mensaje, creo yo, es: sí, estábamos todavía en este año de la conmemoración de la Constitución del 17. ¿Qué mejor forma de conmemorar esa Constitución que leerla, que discutirla, que analizarla, que leer a sus autores, a los constituyentes, sus debates, a sus tratadistas, la doctrina constitucional, su influencia, la colección esta en el derecho internacional, en el derecho nacional, en el sistema interamericano? ¿Cómo creo que esa es la mejor forma de honrarla, ¿no? Pero sobre todo, diría yo, de hacer nuestras las palabras con las que terminaba Hilario Medina Gaona su discurso en el seno del Constituyente. Nosotros, que hemos comprendido acaso hasta un poco más lejos, porque indudablemente nuestro patriotismo nos ha inspirado hasta dónde debe llegar la obra, seguramente que debemos afirmar, debemos creer, que todavía los cañones mexicanos podrán lanzar al aire susurras de victoria, la guerra y la gloria para el pueblo, porque acaso tengamos todavía que defender esta Constitución, y si tuviéramos que atravesar otra vez por el doloroso camino, como lo hizo la Constitución del 57, yo os exhorto, señores, a que vosotros hagáis la obra que podáis hacer, puesto que ya habéis protestado a hacerla respetar. Y yo os exhorto a repartir, como he dicho, la semilla de la revolución hecha ley, y hacer, y aquí es la parte que sobre todo quiero como que se lleven como de recuerdo, como de mensaje, y hacer que todos y cada uno de nuestros conciudadanos la sienta, la viva, la comprenda y la respete. He dicho, y bueno, en el discurso de Hilario dice, aplausos nutridos. Muchas gracias.
Agradecemos al autor, el doctor Imer Flores, el autor de este libro de la doctrina constitucional mexicana, que indudablemente nos permite tener un recuento de aquellas aportaciones por los especialistas en materia constitucional. Les quiero comentar a todos ustedes que esta colección de la Biblioteca Constitucional no está hecha solamente para abogados, está hecha para todo el público, para aquellas personas que se interesen por conocer el origen de nuestra Constitución. Tiene aspectos que nos permiten identificar quiénes fueron esos 219 constituyentes que crearon esta Constitución que tuvimos hace 100 años y que sigue vigente, aún con toda esta gama de reformas que ya nos comentaba el doctor Imer Flores, que son muchas las reformas que ha tenido nuestra Constitución en 100 años, indudablemente lo son. Pero estas reformas se han hecho para tratar de ir adaptando el texto constitucional a las necesidades de la sociedad mexicana, para regular las relaciones entre los poderes públicos. Estos libros de la Biblioteca Constitucional nos permiten conocer este origen de nuestra Constitución, saber exactamente quiénes fueron quienes la redactaron, el proyecto que presenta Venustiano Carranza, este contexto histórico en el que se desarrolla nuestra Constitución. El hecho de tener dentro de esta colección estos libros que ya los comentaba en un inicio y que el doctor Imer Flores también hizo un recuento de ellos, de la serie de nuestros derechos, nos permite conocer cuáles son los derechos que tenemos como ciudadanos. Creo que eso es algo que se ha buscado al paso de los años, cómo poder fomentar una cultura jurídica hacia todas las personas, porque muchas veces sabemos o pensamos que se violan nuestros derechos, pero ¿cómo podemos afirmar que se violan nuestros derechos si no sabemos cuáles son? Y en algún momento tenemos nosotros que tener un acercamiento a libros que nos permitan saber cuáles son los derechos que tenemos como ciudadanos, y mejor aún, conocer nuestra Constitución, que sabemos que es un texto difícil de leer, lamentablemente sí. En 1917 nuestra Constitución tenía 22.500 palabras, que suelen sonar muchas, pero hoy en 2017 tiene 70,000 palabras. Es decir, ha crecido no una vez, sino 2 veces sobre el contenido original. Entonces, esto realmente provoca pues que las personas, los ciudadanos, todos nosotros, quienes y más aquellas personas que no están dedicadas al estudio de la Constitución, en algún momento quieran leer la Constitución, pero además de leerla, entender su contenido. Y ese es un problema que tenemos en nuestro país. ¿Cómo podemos nosotros incentivar la lectura, el conocimiento y la cultura por nuestra Constitución si el texto no es un texto que muchas veces pueda parecer fácil de leer? De hecho, solamente a nivel primaria, en 4º año, existe dentro de la materia de ciencias sociales de civismo, se les está dando a los niños una Constitución hecha para ellos, una Constitución que edita el Consejo Nacional de Libros de Texto Gratuito, CONALITEG, y que permite tener una mayor identificación de una forma sintética de qué es la Constitución. Pero hablamos de 4º año de primaria. ¿Y qué pasa en secundaria? ¿Qué pasa en un nivel bachillerato o en universidad? Y para aquellas personas que no tuvieron la posibilidad de continuar con sus estudios, ¿cómo pueden conocer esta Constitución? Por eso es que en este año 2017 se convierte en una oportunidad valiosa para recordar el origen de nuestra Constitución, conocer cuáles son aquellos temas que se encuentran ahí y sobre todo la evolución que ha tenido en estos 100 años de vigencia. Por eso cada una de las series que conforman esta colección Biblioteca Constitucional nos permite ir identificando aspectos específicos en torno a nuestra Constitución. Por ejemplo, hay otra serie que se llama Revolución y Constitución en las entidades federativas, que coordinó el doctor Daniel Barceló, colega del doctor Imer Flores, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y ahí nos permite saber cómo se fueron gestando las constituciones locales a partir de la Constitución Federal del 5 de febrero de 1917.
Entonces, cada una de estas series nos lleva a un público muy específico. Inclusive, ahorita que les comentaba del tema de las niñas y de los niños, también tenemos biografías para niños para conocer quiénes son esos personajes notables al momento que se fue discutiendo nuestra Constitución. Personajes como constituyentes como Félix Palavicini, Luis Manuel Rojas, el presidente del Congreso Constituyente, Francisco Mújica, Pastor Roé, Heriberto Jara, o aquella mujer que fue secretaria particular de Venustiano Carranza y que se convierte en la precursora de los derechos político-electorales de las mujeres. Me refiero a Ermila Galindo, una mujer que es inteligente, una mujer que indudablemente es aquella que acude a las sesiones del Congreso Constituyente para presentar una iniciativa y se pueda discutir el voto de las mujeres. Hay que recordar que apenas hace 2 días, apenas el 17 de octubre, pero de 1953, hace 2 días estuvimos conmemorando los 64 años de la promulgación de la reforma a la Constitución por la que se reconoce la ciudadanía plena a las mujeres. A partir de 1953, las mujeres van a poder votar y ser votadas a un cargo de elección popular, de ocupar espacios en lugares públicos, en la administración pública. Pero esto se da a través de años de lucha que indudablemente Ermila Galindo fue una precursora, y tenemos una biografía de ella para niños que nos permite identificar, insisto, los perfiles de aquellas personas que tuvieron una participación notable dentro de nuestra Constitución. Esta serie ya que comentamos de 12 volúmenes que se llama La Constitución México y la Constitución de 1917, el primer tomo sobre el contexto histórico, tiene otro libro que lo edita, que lo elabora, que lo coordina el doctor José Gámez Torruco sobre los grandes debates del constituyente, para conocer cómo se fue gestando el artículo 3 en materia de educación laica, el artículo 27, para establecer aspectos específicos sobre la reivindicación de los derechos de la propiedad hacia los trabajadores del campo, el artículo 115 sobre el municipio libre, el artículo 123 sobre derechos de los trabajadores. Ahí se encuentra en este libro. Bueno, en este libro de la doctrina constitucional mexicana tenemos la influencia que tuvo nuestra Constitución en distintas constituciones internacionales. Este es un libro que coordinó el doctor Eduardo Ferrer y el doctor Héctor Fix Zamudio, que indudablemente es el constitucionalista más reconocido que tenemos en nuestro país y que aún afortunadamente se encuentra con nosotros, tiene ya 92 años. El doctor Héctor Fix Zamudio. Es un libro también que nos permite conocer la influencia que tuvo nuestra Constitución a nivel internacional, saber cuál es el futuro de nuestra Constitución, que ese es un tema que nos deja la reflexión del doctor Francisco Paoli Bolio, también dentro de esta serie, y otros libros que van vinculados al tema de los poderes públicos. El doctor Alejandro Carrillo elabora el libro sobre el gobierno, el doctor Enrique Burgos, quien es senador de la República, coordina el libro sobre el Senado de la República, el diputado César Camacho Quirós coordina el libro relativo a la Cámara de Diputados, y el ministro José Ramón Cosío coordina el libro que va vinculado a los temas de la Corte. Insisto, esta es una invitación para que conozcan estos libros que se han editado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, con apoyo de distintas instituciones como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También otros estados como el Estado de México también ha tenido una aportación.
Entonces nos permite conocer todo lo que ha sido este desarrollo de nuestra Constitución en 100 años. Los invitamos para que visiten el portal del INER, el portal del Centenario de la Constitución, para que vayan a las instalaciones que tenemos en San Ángel, en la calle de Madero número 1, para que nos sigan en redes sociales y conozcan también todas las actividades académicas que tenemos, además de esta producción editorial amplísima y que está exactamente como lo dijo el doctor Imer Flores, en la esquina opuesta a esta, ahí está en el local número 118. Aquí nada más cedería la palabra nuevamente al doctor Imer Flores para que pues en un minuto nos pudiera dar unas palabras ya nada más para finalizar esta presentación sobre la colección Biblioteca Constitucional en esta Feria Internacional del Libro en su 17ª edición. Doctor Imer Flores. Muchas gracias, Francisco. No, realmente reiterar la invitación a esto que les decía yo, de qué mejor forma de celebrar o conmemorar el primer centenario de la Constitución del 17 que conocerla. Y como decía yo, que hacerla nuestra, leerla, discutirla, reflexionar sobre ella, qué le sobra, qué le falta, qué necesitamos cambiar. Pero esa parte de esa cultura, en el tema también de qué derechos son los que tengo, de acercarnos a diferentes autores. A mí, por ejemplo, insisto, me gusta mucho esa parte de la colección de los debates, ¿no? Leer a los diferentes constituyentes cómo estaban discutiendo y cómo eventualmente llegaban a aprobar ciertas cosas. Insisto con esta idea que les digo que a mí me gusta que de entrada que estén aquí con nosotros, pero sobre todo que se puedan llevar como esta idea de la reflexión sobre la Constitución. La mejor forma de conmemorar sus primeros 100 años es hacerla nuestra, como decía yo, siguiendo a Hilario Medina, que la vivamos, que la leamos, que la discutamos, pero eso, que vivamos nuestra Constitución. Eso sería como la gran invitación, y reitero el agradecimiento, la invitación al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y ciertamente a los organizadores de la feria por la posibilidad de estar aquí con ustedes. Muchas gracias.